Y ahora en Actitud Mercantil Televisión vamos a recibir a Walter Acosta de Asesoría Laboral de AGEC, con quien solemos tratar algunos temas de interés, todos son de interés en realidad, para los empleados mercantiles. Bienvenido una vez más, Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Walter, vamos a hablar ahora de ciertas condiciones de trabajo que me parece que pueden ser motivo de consulta bastante frecuente de las personas que ustedes atienden allí en Asesoría Laboral, que son los horarios de trabajo, la cantidad de horas, las horas extras, en fin. Comencemos por lo primero. La cantidad de horas que debe desempeñar un empleado de comercio, ¿cuántas son a la semana, Walter? El empleo de comercio se rige por la ley de contrato de trabajo, en el cual habla que lo máximo son 48 horas semanales. Bien. Diariamente tendría que hacer 8 horas y un máximo de 48 horas en la semana, en los 7 días. Que estén, como en Río Cuarto, el horario partido, es un acuerdo local, porque sí, en algunos en lugares... algunos casos sí es una condición de trabajo. Bien. Porque en algunos casos en Río Cuarto hay horario corrido en algunos comercios. Ah, bien. O sea, entonces en otros casos no, hay horario cortado, 4 horas por la mañana, se descansa la siesta y se va por la tarde. que no sea corrido en todos los lugares tiene algo que ver con la escala que tiene la ciudad, es decir, donde a lo mejor volver al domicilio a almorzar es más, digamos, Claro. factible que en Sí, las grandes ciudades. Claro, hay empresas que tienen acá en Río Cuarto que son de comercio, que tienen producción, entonces no les conviene ellos cortar. Bien. Te dicen trabajar, por ejemplo, qué sé yo, de 6 de la mañana a 14 horas o de 7 de la mañana a 15 horas. Bien. Entonces, bueno, es una modalidad distinta de trabajo al de las 4 y 4, ¿no es cierto? Bien. Digamos, queda como a consideración del empleador. Claro, fijar un porque horario corrido o cortado. Sí, porque ya cuando el trabajador entra a la empresa se fija ese horario y ninguna de las partes puede cambiar esa condición de trabajo, Bien. salvo que las dos partes estén de acuerdo en cambiar. Bien. Si vos haces horario cortado y de un momento a otro vos hablas con tu patrón y te dice, mira, vas a hacer horario ahora corrido, es un acuerdo entre las partes. Ninguna de las partes puede cambiarlo en forma arbitraria. Bien. Esas, digamos, modalidades tienen que ser puestas en conocimiento de la autoridad laboral. Generalmente sí, a través del Ministerio de Trabajo de la provincia. Ahí se manda una planilla de horarios y descanso del trabajador. Entonces lo rubrica el Ministerio de Trabajo de la provincia. Bien. Siempre tienen que ser 8 horas diarias. Lo máximo, 48 horas semanales. Y tiene que tener un descanso de 35 horas de descanso, que es el día y medio de descanso que tendría que tener un empleado de comercio. El famoso sábado inglés. Claro. Si es que si vos lo tuviste, tenés el domingo libre, por ejemplo, un caso, deberías tener medio día durante la semana para descansar. Porque trabajaste sábado por la tarde. Hay una compensación, entonces. Debería existir una compensación. En la semana siguiente. Claro, porque las 35 horas de trabajo del empleo de comercio son irrenunciables, tendría que tener ese descanso. Bien. ¿Qué sucede con cuando el empleador le dice al empleado, necesito que te quedes más tiempo? Deberían pagarse como horas extras, horas extraordinarias. Si son de lunes a viernes, es una hora que tiene una, digamos, compensación, digamos, como una valoración. Una valoración como hora extra con el 50% recargo. Siempre. Si es de lunes a viernes. Bien. Y si es sábado a la tarde y domingo, horas extra con el 100% de recargo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El trabajador, para tener acceso ese sábado a la tarde o el domingo, cumplir esas horas extras y cobrarlas al 100%, tendría que haber cumplimentado antes las 48 horas de trabajo. Correcto. O sea, eso es algo, digamos, primordial, es decir, yo quiero que mi patrón me pague las horas al 100 porque trabajo sábado a la tarde y domingo. Si él había cumplimentado antes las 48 durante la semana. Bien. Si el pedido de trabajar horas extras en sábado y domingo es, digamos, accedido por el empleado, ¿tiene lo mismo derecho a un descanso en la semana que sigue? Sí, porque los descansos tienen que tener... Son irrenunciables. Más allá de que se le haya pagado... Exactamente, esas 35 horas son irrenunciables.
trabajo tiene que tener descanso, si no, no hay forma, ¿viste?, que aguante el cuerpo, digamos, más que te paguen las horas extras. Y en el caso de las horas extras, el trabajador no está obligado a hacerlas, pero realmente hoy con la situación económica el trabajador las hace y debería cobrarlas Como corresponde, claro. Con el recargo del 50%, si es de lunes a viernes, sábado, la tarde y domingo con el recargo del 100%. ¿Qué puede suceder si el empleador le pide a su trabajador o a sus trabajadores que cumplan con esas horas extras que le está pidiendo, pero no se las incluye en el recibo de sueldo? Esto no está permitido. No está permitido. Ajá. Debería estar dentro del recibo de sueldo. Porque es una, digamos, es una ventaja para el trabajador. Porque en cualquier día que lo puedan despedir sin sí, causa, claro. Eso si lo ha estado pagando todos los meses, como algo normal y habitual, puede entrar a formar parte de la indemnización. Lo mismo para el cálculo del medio aguinaldo, Walter. Del aguinaldo también, de las vacaciones, de la indemnización, que es cuando es producido por causa injustificada. Bien. ¿Entendió? Bien. Lo de la prolongación horaria vale tanto para los empleados de comercio que están atendiendo al público, cuanto los, los que están en depósito, los cajeros, etc. Debería ser las horas de trabajo 8. Y como un máximo en la semana, que son los 7 días, de 48 horas semanales como máximo. Y tener un descanso de 35 horas de descanso, que es el día y medio de descanso. Esa determinación o esas modalidades son aplicables tanto para choferes, para la rama turismo, para la rama Sí, para todos eso, sí, porque la ley de contrato de trabajo incluye a todos los empleados en relación de dependencia. Y ahí pone los empleos de comercio que pueden ser cerealeros, turismo o empleo de comercio común. Lo que pasa es que en el caso de las personas que manejan vehículos a grandes distancias, que son empleados de comercio, que van por ejemplo a Córdoba, Rosario, Buenos Aires, ellos hacen más horas de las 8, que es lógico, si vos vas a Córdoba, a Rosario, a Buenos Aires, influís más de 8 horas, pero a ellos se les paga el kilometraje. Claro. Entonces cuando vos a ellos le pagás el kilometraje, el convenio colectivo dice que al pagarte el kilometraje, está en compensación de las horas extra que haga más y también de los viáticos. Si vos sos chofer y te mandan a Córdoba, Buenos Aires, Rosario, y estás todo el mes fuera de tu casa, no te van a pagar las horas extras, ni tampoco los viáticos, te van a pagar el kilometraje. Al pagarte el kilometraje ya compensaste lo que te falta. Se paga por otra modalidad. Al pagarte vos el kilometraje, no te van a pagar ni las horas extras, ni los viáticos, porque está puesto el kilometraje. Lo dice el convenio colectivo de empleados de comercio. Aprovechamos la presencia de Walter Acosta para traer un tema que hemos, me parece, considerado en otra oportunidad en las conversaciones que solemos tener con él, cuando nos referimos a las cuestiones de salud del trabajador mercantil. Si está afectado por un padecimiento de los habituales, ¿no? O alguna cuestión, digamos, de emergencia o un accidente o una cosa así. ¿Qué debe hacer el trabajador para que la empresa esté enterada de esa situación? Realmente cuando tiene un problema de salud hay distintos tipos. Por ejemplo, si tiene un problema de salud de una gripe, por ejemplo, él tiene que informar a la empresa que a partir del día de hoy no va a presentar tareas en la empresa, llamarlo dentro de las 24 horas, y nosotros pedimos que presente certificado médico dentro de las 24 horas para evitar problemas en la empresa. Esos días tienen que ser pagados porque está justificado a través, ¿no es cierto?, de una firma de un profesional, que él tiene ese problema de salud, por ejemplo, una gripe, que es común. En el caso, por ejemplo, de enfermedades profesionales o accidente de trabajo, eso, tanto el trabajador como la parte empresarial deben denunciarlo a la ART, para que la ART se haga cargo de las prestaciones médicas, prestaciones farmacológicas, y si la licencia dura más de 12 días, debería pagar el sueldo la ART al trabajador. Se hace cargo de la parte que el trabajador no está concurriendo a su lugar. Concurriendo. Siempre los primeros 12 días se cargo del empleador de pagarte, claro. Y de ahí en más la empresa se carga del pago de tu sueldo, siempre y cuando sea considerado
enfermedad profesional o accidente de trabajo. Bien. Para un padecimiento común, hablábamos de una gripe o no sé. Claro, el trabajador tiene que informar dentro de las 24 horas que él no va a ir a trabajar a la empresa porque tiene un problema de salud. Pero también muchas veces el trabajador habla y a lo mejor el encargado se olvidó de decirle a la patronal que faltaba. Entonces nosotros queremos principalmente, primero que hable a la empresa, pero que también presente certificado médico. Claro. En esas 24 horas. Bien. Para que ellos sepan de que vos vas a faltar. Como una especie de documento, el certificado que acredite que efectivamente está afectado por una cuestión de salud. Exactamente. Y una vez que está afectada esa salud, bueno, cuando termine su problema, volver a las tareas habituales. El empleado o dependiente que ha comunicado que va a faltar al trabajo por una cuestión de salud, ¿debe aceptar la visita o la presencia de un médico auditor de la empresa para verificar, el estado de salud? Sí, lo puede aceptar, sí, porque tenemos casos de muchas empresas que te mandan el médico de la empresa, el médico laboral que tienen ellos de la empresa a verificar tu situación. Generalmente muchas veces el doctor va y no está, el trabajador, pero les decimos que vuelva al lugar porque muchas veces el trabajador fue a comprar un remedio, fue a hacer un chequeo. Claro. Nosotros le pedimos que vaya de nuevo para ver la situación de él. Y los dos van a corroborar la situación del trabajador. Aunque esto no sea lo más frecuente en una ciudad como Río Cuarto, esto de la visita del médico de la empresa. No es tan frecuente, pero en algunas empresas de comercio sí existe. Que mandan, ¿no es cierto?, el médico, digamos, laboral, el médico de la empresa para ver cómo estás vos. Bien. De manera tal de que tanto sea en los horarios que debe prestar servicio o cuando deba faltar por alguna cuestión relacionada con la salud, la comunicación debe estar siempre, ¿no? Debe estar siempre para evitar confusiones. Y más que todo el certificado médico, que es fundamental eso, porque muchas veces vos hablas a la empresa que estás enfermo y te vuelvo a repetir, muchas veces el encargado se olvida, se le pasa, y después se entera la patronal que el trabajador no fue. Entonces decimos, bueno, usted llame por teléfono las primeras 24 horas que usted no va a ir, pero la vez presenta el certificado médico. Bien. Para evitar confusiones. ¿Y qué pasa realmente se deja el original y vos te haces firmar la copia como que lo recibió. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con el familiar enfermo? Es decir, el empleado dependiente tiene a su esposa, a sus hijos con problemas de salud que hace necesaria la presencia de ese empleado en el domicilio o en el lugar. Claro, no, el empleado de comercio tiene 30 días en el año para poder faltar. 30 días en el año puede faltar porque está cuidando, por ejemplo, a su esposa, está cuidando a sus hijos o a sus padres. El familiar directo. Directo. Él puede faltar. Él, por ejemplo, falta 3 días, ¿no es cierto?, en la empresa porque tiene su esposa enferma. Bien. O tiene su hijo enfermo. O tiene sus padres. Esos 3 días, la empresa él no lo puede sancionar. No lo puede, por ejemplo, suspender porque no fue a trabajar. Ni tampoco a percibir, pero sí la empresa tiene el derecho de descontarle 2 días. Cuando es por familiar. Por familiar directo. Te va a descontar los días la empresa y te va a pagar el sueldo y el presentimo por los días que trabajaste vos. Bien. Si vos faltaste 3 días porque tenías tu hijo enfermo, tu esposa enferma, o tu mamá enferma, o tu padre, o tu papá, la empresa cuando te liquide el sueldo te va a pagar no 30 días, sino 27 días. Y te va a pagar el presentimo los 27 días. Claro. Te va a pagar solo los días trabajados. Bien. La empresa te va a descontar esos días. Pero la empresa no te puede tampoco sancionar, ni apercibir, ni, caso extremo, suspenderte o echarte con causa, porque no son causas. Está claro entonces que esa particularidad se da en el caso del familiar enfermo. No así, familiar directo. No así cuando el titular comunica fehacientemente su enfermedad. No, porque él es el trabajador. Claro. El trabajador puede tener un estado gripal, puede tener algún accidente de trabajo, o tener una enfermedad profesional que surge el trabajo que hace. Bien. Entonces, por un lado, tenemos las enfermedades, digamos que se los encuadra como enfermedades inculpables, que son estos estados, ¿no es cierto?, de gripe o de algunos problemas de salud que tenga tu organismo, nace tu organismo. Y lo otro son las enfermedades profesionales, que surgen por el trabajo que vos haces en la empresa. Y también el accidente de trabajo. Eso, tanto las enfermedades profesionales como el accidente de trabajo lo cubre la RT. Perfecto. Mientras que los otros problemas como gripe o como algún problema que surge de tu organismo van a cargo de la persona persona afectada y se llaman enfermedades inculpables, por ley se llaman.
Bien. ¿sí? Y eso se hace con certificado médico que te da realmente tu obra social o tu médico particular. Perfecto. Lo otro queda relegado para las ART. Bien. Como decimos siempre, Walter, asesoría laboral está disponible en un horario lo suficientemente extendido para que el afiliado o el familiar que necesite conocer cuáles son las características de estas ausencias que por ahí tiene que protagonizar el empleado estén debidamente cubiertas. Exactamente, entonces siempre estamos con esos conflictos, es decir, tenemos conflictos de que trabajadores le hablaron a la empresa se olvidó de lo que había hablado, no le entregó el certificado en tiempo y forma, siempre esos conflictos hay. Inclusive trabajadores, ¿no es cierto?, que hacen la denuncia a la RT no sé qué hace cargo de su problema, entonces nosotros los asesoramos y después los mandamos a los abogados, pues ya es un tema muy delicado, muy fino, se da cuenta. Lo ideal es entonces que el empleado observe estos requerimientos que tienen que ver la no presencia o la ausencia del trabajo para quedar a cubierto de cualquier contingencia. Exactamente, nosotros los asesoramos en la parte legal, de lo elemental, digamos. Sí. Ya cuando hay conflicto con la ART, que no se quiere hacer cargo de las prestaciones, ya ahí lo derivamos a los abogados. Bien. Walter, muchas gracias como siempre. No, por favor. Walter Acosta de Asesoría Laboral de AGEC en Actitud Mercantil, que ya vuelve con otro tema de interés.